De un modo especial, la palabra tiranía evoca en la conciencia del hombre moderno una vieja doctrina que se dio en llamar, con un feo hibridismo, del tiranicidio, y que más escrupulosamente denominaríamos de la tiranoctonía. Con ciertos arraigos en el mundo helénico, la gloria de Harmodio y Aristogeiton, matadores de Hiparco, y en el mundo romano, la discutida figura de Bruto, asesino de César. Tal doctrina se hizo muy popular a partir del siglo XII, cuando Juan de Salisbury se expresaba en estos esquemáticos y contundentes términos. El príncipe es una imagen de la divinidad, y el tirano es una imagen de Lucifer. El príncipe, imagen de Dios, debe ser amado, honrado y venerado. El tirano, imagen de la maldad diabólica, ordinariamente debe ser muerto. Tras esas huellas, a veces, con más prudencia, marchan otros autores, y con menos distintos. Ya en el siglo XIV, el italiano Lucas de Penna, quien define al tirano como aquel que oprime al pueblo por el dominio de la violencia, y añade, por lo tanto, justamente, es muerto el tirano. En el siglo XVI, todo el mundo sabe, está de gran moda la doctrina del tiranicidio, y se hace famosa, sobre todo, con el libro de nuestro padre Mariana sobre el rey y la institución real. Libro que había de ser condenado a las llamas el 11 de junio de 1610 por el Parlamento de París, acusado de inducción para el asesinato del rey Enrique IV. Pero no va a ser esta manoseada doctrina del tiranicidio la que nos ocupe esta tarde, entre otras razones, porque presumo que debe de estar vigente un decreto de 23 de mayo de 1767 por el que el rey don Carlos III prohibió que cundieran en las universidades las doctrinas tiranicidas a las que tan aficionados se habían mostrado los jesuitas, que el discutible monarca acababa de expulsar de España. No, la tiranía es cosa mucho más antigua que el despotismo, es cosa distinta, y por eso nuestro intento se encamina a explicar el carácter de la tiranía originaria y rectificar así el ajuste que esa institución encuentra en la clasificación aristotélica de los tipos de gobierno. Con ello, si no me equivoco, habremos conseguido alguna luz para poder entender mejor aquellos nuevos tipos de gobierno de uno solo que parecen inclasificables. Francamente, el tratamiento de la tiranía que Aristóteles nos presenta no solo es sumamente mezquino, sino que está impregnado de concepciones modernas dentro de la historia de la tiranía griega. A pesar de la afirmación fundamental de que la tiranía es una forma degenerada de la monarquía, cuando se trata de fijar los límites entre una y otra, nuestro gran filósofo no consigue salir airoso de la empresa. Distingue Aristóteles 5 tipos de monarquía. En primer lugar, la monarquía de un generalato vitalicio, designado por herencia o por elección y dotado de poderes extraordinarios solo para la guerra y para los asuntos religiosos. Una forma de reinado que Grecia conocía, en el que el rey tenía muy repartido su poder con la nobleza. En la mente de Aristóteles, parece ser esta la forma más pura de la monarquía. El segundo tipo de reinado es el que se da en algunos pueblos bárbaros, sometidos a un señor que tiene, según dice literalmente, los mismos poderes que la tiranía, es decir, absolutos en todo momento, bien que con carácter legítimo y hereditario. Señala así una nota distintiva que procura ampliar después con la observación de que tales reyes bárbaros no necesitan, a diferencia de los tiranos, una guardia personal de extranjeros, sino que la tienen de ciudadanos. Sobre esto volveremos más adelante. En tercer lugar, enumera el tipo de reinado llamado esimnetía, al que ya califica de tiranía, por ser un poder absoluto aunque de origen electivo, una forma de reinado que es legal, pero no hereditaria, con duración determinada o de por vida,
y que se dio entre los antiguos griegos. Como cuarto tipo presenta Aristóteles el de la monarquía de los tiempos heroicos, consistente en un poder absoluto como el de la tiranía, pero consentido por los ciudadanos y legalmente hereditario. Poder absoluto que tendió a convertirse en un poder principalmente militar y religioso, como el de la primera clase. Monarquía esta que el filósofo no duda en llamar benéfica para los griegos de los antiguos tiempos. Agrega por último un quinto tipo de rey, el rey patriarcal, cuyo poder absoluto es muy semejante a la potestad familiar. De la tiranía propiamente dicha, no habla Aristóteles en este capítulo 10 del tercer libro de su República. Ello se debe a que la considera como forma degenerada del reinado, según dice claramente en el capítulo 5 de ese mismo libro, como un reinado en el que el interés general es suplantado por el provecho particular del tirano. La tiranía, dice, es una monarquía que tan solo tiene por fin el interés personal del monarca. Una distinción, como encontramos después en Suárez, del tirano por el título, es decir, el usurpador, y el tirano por el ejercicio, no se da en Aristóteles. En él incluso parece que se presenta preferentemente la segunda figura, puesto que el reinar en propio provecho y no para bien de toda la comunidad es perfectamente compatible con la legitimidad del título regio. Cuando al llegar al capítulo 8 del libro 6, donde aparece una rúbrica especial sobre la tiranía, podríamos quizá esperar una formulación más clara y más precisa sobre los límites de lo tiránico. El filósofo vuelve a defraudarnos, porque afirma que tan solo quiere hablar de ella para completar nuestras indagaciones, y no porque valga la pena detenerse en ella mucho tiempo. Cierra los ojos, pues, a uno de los capítulos más importantes, la historia política de Grecia, con una obcecación parecida a la de aquel petulante prohombre de nuestro parlamentarismo decimonónico que afirmaba solemnemente que el arte nunca había florecido bajo las tiranías. Nuestra confusión aumenta al ver que Aristóteles llama allí tiranías a los tipos segundo y tercero de reinados, es decir, el de los bárbaros y el de los esimnetas. Tipos constitucionales, nos dice, que eran monárquicos en cuanto debían su existencia a la ley y a la voluntad de los súbditos, pero tiránicos, por cuanto su ejercicio era absoluto y totalmente arbitrario. Francamente, Aristóteles es moderno ahí. A continuación, como consciente del embrollo ocasionado, aclara que hay una tercera especie que merece más particularmente el nombre de tiranía, y que no es otra que el reinado absoluto en provecho del monarca. Por último, recurre a una consideración patética con que salir del tema. Tal reinado tiránico es de violencia, dice, porque no hay corazón libre que sufra con paciencia un gobierno semejante. Todavía vuelve a barajar los dos conceptos de reinado y tiranía en el libro 8, capítulo 8, a propósito de las causas de la caída y de la conservación de las monarquías. En nuevo intento de distinción, parece apuntar un enfoque que le hubiese podido servir para un tratamiento más coherente de toda la materia. La tiranía, nos dice, es la peor de todas las formas de gobierno, porque acumula los defectos de la oligarquía y de la demagogia, y se distingue de la verdadera monarquía porque el rey sale del seno de las clases altas, merced a las acciones brillantes que su virtud le impone, o de la fama no menos merecida de su estirpe, en tanto el tirano surge del pueblo y de las masas para enfrentarse con los ciudadanos poderosos de cuya opresión se empeña en defender al pueblo. Como si hubiese ido demasiado lejos, Aristóteles vuelve un poco sobre su antiguo terreno, al añadir que la aspiración del tirano es el goce y la del rey la virtud. Gale.
El tirano piensa principalmente en el dinero, y el rey, sobre todo, en el honor. Confluyen así, en el tratamiento aristotélico de la tiranía, ideas que parecen reflejar antiguas realidades con tópicos de la más popular doctrina antitiránica de su tiempo. El resultado es confuso en extremo. Al no hablar claramente sobre el carácter originario de tan importante institución, contribuyó poderosamente a perennizar una como caricatura de la tiranía que en nada podía distinguirse ya de lo que hoy llamamos despotismo. Importa, por lo tanto, puntualizar el genuino perfil de la antigua tiranía. Las dificultades con que parece tropezar Aristóteles para distinguir la tiranía del reinado obedecen en el fondo a que, pese a la caricatura del tirano, la tiranía más antigua era simplemente otro nombre para la monarquía, y en nada esencial se distinguía de ella, como tampoco había diferencia entre la esimnetía y el reinado, o entre aquella y la tiranía. La etimología de tirannos, el tirano, y de tyrannis, la tiranía, no parece del todo líquida, pero lingüistas de autoridad no dudan en relacionar esas palabras con el nombre Turán, que es el de la diosa Afrodita entre los etruscos, y significa la diosa de la ciudad. Era, en efecto, la diosa que se encomendaba en Asia Menor la protección de las ciudades. Tirano vendría a decir, pues, tanto como el tal hace el de la ciudad, el señor de la ciudad, el rey de la polis. Se trata así de una palabra de origen probablemente lidio, pues de Lidia, como es sabido, nos dice Heródoto, y nos confirman las modernas investigaciones que procede el etrusco. Tirano es, pues, para los del Asia Menor, el rey de la ciudad, Tiranos y Basileus indistintamente, en la más antigua literatura. Si de todos modos, la tiranía tendió a distinguirse de la monarquía tradicional, de la Basileia, ello se debe a las especiales circunstancias políticas de las ciudades del Asia Menor. En los siglos VII y VI antes de nuestra era, esas ciudades habían adquirido un respetable desarrollo industrial y técnico, en tanto nuevas ideologías racionalistas y antitradicionales encontraban allí su patria más cómoda. Las viejas aristocracias se veían desbordadas por la marcha de los tiempos y perdían sus recursos y su prestigio en enervantes luchas interiores. En tales condiciones de crisis y de disensión, de estasis, era frecuente que de la masa popular y progresiva surgiera un hombre decidido que se apoderase de las riendas del poder y se hiciera rey de la ciudad. Ese era el tirannos, el tirano. Su poder era anticonstitucional, pues había irrumpido en un mecanismo legal que lo desconocía, pero de ningún modo era antipopular, ya que precisamente había triunfado merced al favor del demos. El tirano era, por su origen, francamente democrático y hasta, por su actitud, demagogo. El pueblo es el que engendra al tirano, dice Platón, y efectivamente, demagogos fueron la mayoría de los antiguos tiranos. Florecida en ese ambiente progresivo y espiritualmente desarraigado de las ciudades del Asia Menor, la tiranía se dio también en Grecia, principalmente en las ciudades del Istmo, y alcanzó una gloria imperecedera en Atenas con los Pisístratos. Posteriormente, había de florecer también en Sicilia. Tampoco en Grecia apareció al principio como algo esencialmente distinto de la monarquía. Pero la monarquía tradicional, como dijimos, tenía su poder muy compartido con la nobleza, de suerte que se podía tener cierto escrúpulo en llamar Basileus a ese nuevo rey, al estilo de Jonia, que había irrumpido precisamente con un signo antiaristocrático. Es natural que, sobre todo los enemigos del tirano, procurasen llamarle con el nuevo nombre venido de Oriente y reservar el de Basileus para el buen rey de los tiempos aristocráticos.
Así pues, si todavía en Píndaro y en Heródoto aparecen ambos nombres empleados indistintamente, luego aparece cierta tendencia a emplearlos con distingos. El tirano era siempre un usurpador. Usurpador es exacto, porque su poder era anticonstitucional, pero eso no quiere decir de ningún modo que actuase egoístamente en beneficio exclusivo de sus privativos intereses, contra el interés y contra la voluntad de su demos. Por más que las referencias históricas han sido viciadas por la caricatura del tirano que en tiempos posteriores se maquina y divulga, los datos que tenemos sobre los antiguos tiranos no nos hacen pensar para nada en un gobierno de violencia y de perjuicio para la ciudad. Por el contrario, no suele faltar la evidencia de un aplastante consentimiento popular. El pueblo veía en el tirano el salvador que le libraba de la decadente e incapaz aristocracia. A veces podía ser un noble, que no adolecía de los vicios de su casta. Otras veces, un alto magistrado o jefe militar, incluso verdaderos reyes, que rompían las cadenas constitucionales que limitaban su poder y con el apoyo del pueblo se erigían en tiranos. Otras veces, en fin, capitostes audaces, de arraigo popular, que llegaban a conquistar el poder. En ningún caso era el tirano un representante de la clase capitalista, por más que él particularmente pudiera ser un hombre rico. Como dice Platón, como parcialmente deja ver Aristóteles, como nos prueban los mismos datos históricos, el tirano nacía del pueblo para librar a la ciudad de una tradicional e incapaz oligarquía de la nobleza. Tales tiranos de la antigua Grecia fueron los verdaderos forjadores de la unidad interna y de la fuerza expansiva de las ciudades, constructores de edificios, embellecedores de la ciudad, se distinguieron por su espíritu ordenador y hasta ordenancista. La pasión por lo reglado, por la organización racional y exacta de toda la ciudad, les dominaba, y no podían tolerar bajo su gobierno ningún brote de las tradiciones oscuras que tenían cobijo, como fuerzas de la naturaleza, entre los pliegues mal definidos, poco arquitectónicos, de la constitución aristocrática. Era el del tirano imperio de la razón, de la fría razón, al menos tal como a él se le figuraba. No en vano había surgido la tiranía en el mismo terreno en que florecieron las filosofías desarraigadas que teman la pretensión de explicarlo todo, de espaldas a la tradición y a las divinidades locales, con fórmulas de pura razón. Y esa razón, aplicada a la vida política, se convertía necesariamente en un despiadado utilitarismo. Nada de fantasías nobiliarias. El tirano buscaba lo útil, lo eficiente, la prosperidad de la polis, su rendimiento económico. Para ello, ordenaba incesantemente, fiscalizaba, vigilaba, cortaba a toda eminencia todo lo que sobresalía de la línea recta que sobre la masa viva de la sociedad había trazado su fría razón. Una razón de estructura que fácilmente se convertía en motivo de razón de Estado. De ese modo, el tirano se hacía encarnación de la polis toda. Su gloria, sus éxitos, eran los de los ciudadanos, y en ellos se fomentaba así el orgullo de pertenecer a una ciudad tan ordenada, bella y eficiente, el patriotismo local. El principal defecto de la tiranía, consideradas las cosas desde el criterio de la mayor bondad por la mayor duración, era que, aun siendo el suyo dominio de una estirpe, como agudamente señala Wilamowitz, carecía de certidumbre para el orden de la sucesión. Es verdad que algunas veces el hijo de un tirano sucede a su padre, pero por lo general resultaba exacto aquel dicho que nos transmite Eliano de que la divinidad no deja prosperar las tiranías hasta la tercera generación. El hacerse dueño de la polis por un golpe de audacia no deja de tener su encanto.
Así lo siente aquel personaje de Luciano que dice: «No me apetece ser rey por herencia, sino como bandido al frente de 30 camaradas leales, hasta llegar a ser 50.000. Entonces sojuzgaríamos a Grecia y conquistaríamos el Oriente». Esto es verdad, tiene su encanto, pero ¿cómo garantizar que el hijo herede del padre tanta virtud, tanta osadía y tan buena suerte? El rey por herencia, en cambio, no necesita nada de eso, sino tan solo el haber nacido en lecho real. Así pues, nuestros buenos tiranos de la antigua Grecia no solían conseguir la duración, la continuidad en sus descendientes. Era ese su principal defecto. ¿Cómo se explica el tránsito de esa imagen del buen tirano antiguo, fomentador de las artes, embellecedor de la polis, legislador recto y prudente, a la idea del tirano cruel y despótico, a esa forma degenerada de la monarquía que vimos en Aristóteles y prevalece como tópico popular en nuestros días? Ya en Tucídides, en razón de su tendencia aristocrática, se distingue claramente entre las respetables monarquías hereditarias de antaño y las nuevas tiranías demagógicas que, a juicio del gran historiador, habían impedido, con su reconcentración localista, el florecimiento de un espíritu comunitario panhelénico. Pero es en su contemporáneo Sócrates y, sobre todo, en Platón, donde se puede observar el nuevo giro de las ideas. Sócrates, el buen Sócrates defensor de las tradiciones políticas y del culto a las divinidades locales, tal como nos lo ha presentado magistralmente Antonio Tobar en su bello libro, tenía que chocar necesariamente con el espíritu ordenancista, utilitario, racionalista de esa tiranía oriunda del clima desarraigado de las costas del Asia Menor. En efecto, de un cierto régimen de tiranía en Atenas, se cuenta que le fue prohibido a Sócrates el razonar, precisamente porque aquel razonar socrático se colocaba contradictoriamente en defensa de todo lo que, de oscuro y de irracional, tenía el viejo poso tradicional y religioso de la vida ciudadana, con el que la tiranía era en absoluto incompatible. Nada raro, por tanto, que ya en la versión genofontíaca de la doctrina de Sócrates se distinga entre el rey y el tirano. La palabra forastera se impregnaba así de un sentido peyorativo, como expresión de una actitud desmesurada, de violencia, de ibris, en tanto la idea del buen Basileus tendía a estilizarse con todas las ventajas morales. En Platón, la tiranía es ya un régimen de anomía, de ilegalidad, claramente distinto a la justicia del buen rey. Tirano es ya propiamente el rey que gobierna contra la justicia y la razón, contra el bien de la comunidad, el rey que odia y es odiado por los filósofos, el mal rey. Las tintas peyorativas de esa representación se acentúan, como vimos, en Aristóteles. No es ya el origen anticonstitucional, la usurpación, lo que distingue al tirano, pues un usurpador también puede gobernar según los dictados de la recta filosofía, sino su conducta desmesurada, su ibris, lo cual es compatible con una legítima titularidad. Es consecuente que en ese orden de ideas, la muerte del tirano fuese considerada como una gesta gloriosa. Todos los jóvenes ansiosos de gloria querían imitar el ejemplo de Harmodio y Aristogeiton, toda una literatura en tomo a ese hecho. Naturalmente, sin decir que aquella muerte había sido ineficaz para desterrar la tiranía de Atenas, que se recrudeció aún 4 años más en la persona del tirano, Hipías. Paralelamente a ese cambio de las ideas, se puede observar un cambio en la realidad misma de la tiranía. Como suele ocurrir, no se puede decir si las ideas fueron determinadas por las realidades o si la misma realidad obedeció a la fuerza de las ideas. Ambos cambios, en todo caso,
fueron conexos. Desde el siglo V antes de la era cristiana, nos encontramos con otra imagen real del tirano. Ese ya se acerca más a la caricatura, al amo despótico y egoísta que gobierna la comunidad en propio provecho, contra los intereses de la comunidad. Las sombras se han acentuado en su figura. Ahora suele ser un militar que puede aprovecharse de fuerzas populares lo mismo que de fuerzas antipopulares. Grecia conoce ya formas constitucionales de democracia y el nuevo tirano no es aborrecido solo por la aristocracia, sino principalmente por la democracia, lo que no obsta para que en los momentos de lucha y tensión todo bando vea en la tiranía la forma más adecuada para aplastar al enemigo. El tirano gobierna por la violencia y contra la comunidad. De ahí ese rasgo característico que vimos recogido en Aristóteles, la necesidad de una guardia extranjera. Son ciudadanos armados, dice, los que velan por la seguridad de un rey, en tanto que el tirano solo confía la suya a extranjeros. Tracio era, por ejemplo, el soldado que, espada en mano, registraba previamente, según se cuenta, la alcoba de la mujer del tirano Alejandro de Feres, y en las últimas tiranías, en la época helenística, las guardias de los tiranos son siempre de bárbaros galos. Esto quiere decir que el tirano de la nueva época no cuenta, no puede contar ya con el apoyo de la comunidad. Su fuerza es exótica, mercenaria, enemiga de la comunidad. En el antiguo tirano se trataba de una expresión de íntimas reservas de la ciudad que irrumpían para superar una crisis de la misma. Ahora es algo extraño que adviene para sojuzgar a la comunidad. En este sentido, se puede decir que la existencia de una guardia personal extranjera denota una actitud tiránica al nuevo estilo. El tirano que se resguarda bajo esa protección extranjera se hace él mismo ajeno a la comunidad, y por lo tanto, el que le mata no mata ya a un conciudadano, a un enemigo interior, sino a un enemigo de la comunidad, a un hostis, según la terminología romana. No es ya una crisis de enemistad, inimicitia, la que se da en ese supuesto, sino de franca hostilidad. Por eso parece lícita la muerte del que así tiraniza a la comunidad. La distinción entre el rey y el tirano quedó consumada, se popularizó, y tanto cínicos como estoicos hicieron con ella un baluarte de su propia teoría política. El aspecto ético del problema, centrado por Aristóteles, cobró en ellos una intensidad especial, en congruencia con la peculiar actitud filosófica. En una pieza de las llamadas Actas de los mártires paganos de Alejandría, especie de panfletos antisemitas y antirromanos impregnados de filosofía cínico-estoica, nos encontramos a un tal Apiano, embajador de Alejandría, que se querella ante el emperador Cómodo a causa de las ofensas padecidas por su patria. El emperador le interrumpe. ¿No sabes tú con quién estás hablando? A lo que Apiano responde. Lo sé. Yo, Apiano, estoy hablando con un tirano. No con un rey, protesta enérgicamente el otro. Entonces, con la acostumbrada insolencia, le objeta Apiano. No digas eso. A tu padre, el divino Antonino, sí que le convenía la dignidad imperial. Y mira las razones. En primer lugar, era un filososo. En segundo lugar, no era codicioso. En tercer lugar, era amante del bien. Tú, en cambio, tienes todo lo contrario de estas virtudes: tiranía, codicia e ignorancia. Tras otros incidentes, Cómodo ordena la ejecución del altivo gimnasiarca de Alejandría. En esta pequeña muestra se nos presenta el tópico cínico estoico en todo su popular y simple esquematismo. La tiranía no es ya una forma de gobierno, ni siquiera una forma depravada, sino propiamente un vicio que puede darse en cualquier individuo, incluso en relaciones puramente privadas. El estoico Séneca,
llama tirano a su propio espíritu, cuando dice en una de sus epístolas que aquel es unas veces un rey, otras un tirano. Pues cuando se hace impotente, ambicioso, enervado, incurre en la calificación detestable y cruel, y se hace tirano. Estamos bastante lejos del buen tirano originario, cuya usurpación demagógica quedaba como justificada por el estado caótico, de estasis, de una sociedad en corrompida oligarquía. La idea del tirano se esquematizó en ese sentido de abuso de poder, independientemente de la legalidad o ilegalidad del título. También el príncipe legítimo podía reinar como tirano, en tanto el usurpador podía llegar a ser un buen rey, y tan buen rey que los filósofos pudieran entenderse con él. Los filósofos, que no son ya, como Sócrates, defensores inteligentes de lo tradicional, de lo irracional inclusive, sino despiadados racionalistas, al modo de aquellos físicos de la Jonia, cuya actitud filosófica también se emparentaba con la de los antiguos tiranos ordenancistas. El nuevo tirano se hace, en cambio, grotesca caricatura de la ignorancia, de lo irracional, de lo antifilosófico, y hasta tal punto llega a juzgarse su incompatibilidad con la filosofía, que, si Periandro pudo ser tirano y filósofo a la vez, la historiografía posterior hubo de desdoblar su personalidad en dos, para poder así distribuir los inconciliables caracteres. Cuán intensamente influyeron las ideas platónico-aristotélicas en el sesgo de la nueva versión del tirano, es cosa que se entiende por sí mismo. Aclarado así, el giro que se impuso en la estimación de la tiranía, y delatado el defectuoso ajuste de aquella institución en la teoría política de Aristóteles. Invito ahora a mis oyentes a meditar sobre esas formas de poder unipersonal que, florecidas en los últimos tiempos, parecían inclasificables según el cuadro clásico de Aristóteles. Me refiero a lo que podríamos comprender bajo el concepto amplio del caudillaje, o quizá, para evitar una concreción equívoca, del directorismo. No cabe duda de que, al ser poderes de uno solo, del director, conductor, guía, jefe o como quiere que se le llame, deberían encajar dentro de la idea de la monarquía. Por el contrario, el mundo se ha resistido a clasificarlas como tales monarquías. No parecían merecer el nombre de reyes. En efecto, las monarquías que el mundo civilizado conocía, los reyes supervivientes, eran distintos. Eran reyes y monarquías constitucionales, es decir, con una intensa participación del poder, con organismos políticos que venían a quitar al rey casi todo su poder. Resultaba, pues, algo duro el llamar también reyes a esos nuevos personajes que, apoyados en un poderoso movimiento demagógico, irrumpían en la normalidad constitucional, desbarataban la estructura del Estado y se asentaban como verdaderos señores, como soberanos absolutos, para implantar una nueva concepción de raigambre democrática. En algún caso, como en Italia, incluso se mantenía, aunque vaciada de todo contenido positivo, la figura del viejo rey constitucional. No es que se olvidase que muchos reyes en la historia lo habían sido en virtud de una victoria o de un asesinato. Tampoco se olvidaba que podían haber reyes por elección popular, pero, con todo, resultaba demasiado duro el confundir los buenos reyes inofensivos a que el mundo estaba acostumbrado con esos tremendos personajes. Incluso en algún caso, en que el nuevo señor se había valida para escalar el poder de una legítima elección que le elevó a una alta magistratura, desde la cual reformó todo el Estado, como ocurrió en Alemania, tal legitimidad parecía insuficiente para dar paso al nombre del rey. Por lo demás, demagogos todos esos jefes procuraban rehuir tal calificación que se hallaba rodeada de una aureola francamente antidemocrática.
¿Cómo calificar esos nuevos engendros? La palabra dictadura parecía estar a la mano para designar el nuevo tipo de organización política, pero la designación era totalmente inexacta, y por eso no prosperó. Totalmente inexacta porque, aunque la dictadura también suponga una competencia ilimitada y una suspensión de la normalidad constitucional, tiene, sin embargo, un carácter de interinidad que le es esencial. El dictador surge como reserva prevista por la misma Constitución para superar un momento de peligro. Es, en este sentido, un defensor de la Constitución. Los nuevos señores, en cambio, nunca se propusieron restablecer la antigua normalidad constitucional, sino por el contrario, suplantarla por una organización y un sentido político absolutamente nuevos. Hechas las aclaraciones que anteceden sobre el carácter de la antigua tiranía, creo que no hay dificultad para clasificar tales regímenes políticos como tiranías, siempre que sepamos prescindir de la moderna caricatura de aquella antigua y respetable institución. Como las antiguas fuerzas de Grecia, también los nuevos soberanos surgieron en un momento de caos, cuando una organización oligárquica se hallaba en estasis y desbordada por un avasallador movimiento democrático y progresivo. También ellos fueron demagogos y se presentaron como salvadores del pueblo. También ellos se dedicaron a construir grandes monumentos, a embellecer sus ciudades, a procurarse un poder expansivo, a ordenarlo todo según dictados eficientes de racional utilidad, a fomentar el patriotismo local, es decir, nacional, a una costa de impedir un superior espíritu de concordia. Recuérdese la censura de Tucídides contra el excesivo localismo de los antiguos tiranos, es decir, a impedir la realización de una comunidad internacional. También alguno de ellos dio ocasión a un reverdecer, algo raquítico y vergonzante, es verdad, del pathos tiranicida. También ellos por fin fueron víctimas de una burda caricatura fabricada por sus enemigos y llamada a prevalecer quizá en la memoria de las futuras generaciones. Terminamos. El clásico esquema aristotélico recobra así su plena vigencia. No caben más tipos de gobierno posibles que la monarquía, la aristocracia y la democracia. Esas formas modernas a que nos referimos son monarquías, pero que no adoptaron tal nombre por contraposición a la forma de la monarquía constitucional que se conocía en el momento de su aparición. De la misma manera que los antiguos tiranos de Grecia tampoco podían ser plenamente identificados con los tradicionales reyes de entonces. El hecho de que se tropezase y, con tal dificultad, tiene un sentido que supera la simple vacilación sistemática del teórico o del vulgo. Quiere decir que tales soberanos no habían encontrado su verdadero estilo monárquico, porque el poder de uno solo puede surgir con carácter excepcional, como dictadura incluso, y puede después forjarse las esperanzas de una continuidad y desear una larga duración, como debe desear todo buen gobierno, y así lo intentaban los buenos antiguos tiranos de Grecia y de hoy. Pero para conseguir realmente tal continuidad, sobre todo para garantizar la certidumbre de la sucesión, debe encontrar su auténtico estilo monárquico, es decir, debe investirse del título de la realeza, porque esa realeza es la que dota al poder de una seguridad que trasciende de toda justificación, en tanto que el tirano depende del capricho del demos y debe vivir en una constante justificación de sí mismo. Investirse del título, revestirse de las insignias reales, llamarse rey, ser propiamente rey. ¿Cómo puede conseguir el esimneta, el buen tirano, el benéfico usurpador que vela por los intereses de la comunidad, que se produzca esa maravillosa transformación? Las insignias, los símbolos de la monarquía yacen abandonados.
¿Bastará que la corona sea colocada sobre la cabeza? Ahí está el problema.